Capítulo 1. Las estrellas gemelas de la familia Black. 3 de noviembre de 1959. La sala de partos del número 12 de Grimmauld Place estaba cargada de tensión, el ambiente era denso y opresivo. Walburga Black yacía en la cama con dosel, con el sudor empapando su largo cabello. 3 brujas expertas en magia curativa la rodeaban, con sus túnicas bordadas con el escudo de la familia Black. En la chimenea ardía una llama de un intenso color índigo. El color de un ritual familiar. Empuje, señora, dijo Elma, la curandera principal. Cuando el reloj dio las 11 campanadas pasada la medianoche, el llanto de un bebé rompió el silencio. Orion Black permanecía de pie junto a la cama, con expresión solemne. Vestía túnicas de color verde oscuro y el broche de la familia Black prendido en el cuello. A sus 30 años, ya era el 13º jefe de la casa. Walburga sonrió débilmente. Déjame sostenerlo. Le pusieron al bebé en brazos. Bajó la mirada hacia el pequeño rostro arrugado, y con los dedos le acarició el pelo oscuro y fino de la frente, de ese tipo que algún día se rizaba con terquedad sin importar cómo se cortara. ¿Su nombre?, preguntó Orión. Walburga respondió sin dudarlo. Sirio. La estrella más brillante del firmamento nocturno. Una guía que nunca se pierde. Él conducirá a la familia Black a una nueva gloria. Los retratos en las paredes asintieron en señal de aprobación silenciosa. Una antepasada, con un cuello alto victoriano, habló en voz baja. Un buen nombre. Pero recuerda, incluso la estrella más brillante puede quedar oculta por una tormenta. Bienvenido a la familia Black, Sirius, susurró Orión mientras se inclinaba hacia ti. Que seas digno de ese nombre. La guardería del número 12 de Grimmauld Place ocupaba el ala este del tercer piso. Una alfombra de color verde oscuro cubría el suelo, y tapices con motivos animados adornaban las paredes, cada uno de los cuales representaba los triunfos de los antepasados negros. Uno había domesticado a un diente de víbora peruano. Otro había defendido Gringotts durante una rebelión de duendes. Otro retrato contemplaba la habitación con arrogante satisfacción. Había sido ministro de magia, aunque solo durante 4 meses antes de verse obligado a dimitir. Una tarde, cuando Sirius tenía 10 meses, Walburga estaba entreteniendo a su hermana Druella Black en la habitación contigua. Creacher estaba junto a la cuna, alisando con sus largos dedos la ropa de cama de seda. Sirius se incorporó apoyándose en la barandilla, tambaleándose sobre piernas inestables que no podían sostenerlo por mucho tiempo. Aún así, permaneció allí de pie, con los ojos grises fijos en un juguete de campanilla plateada que yacía sobre la alfombra a 1 metro de distancia. Él extendió la mano. La campana rodó hacia el medio centímetro. Creacher contuvo el aliento bruscamente y enseguida empezó a golpearse la cabeza contra la pata de la mesa más cercana. Mal, Creacher. No te diste cuenta del despertar mágico del joven amo. Mal. Mal. Walburga irrumpió en la habitación con el rostro radiante. Se puso de pie. A los 10 meses. Orión, ¿lo viste? Orión se detuvo en el umbral, con una expresión de conflicto reflejada en su rostro. Demasiado pronto. Su magia está despertando demasiado pronto. Es talento, dijo Walburga, alzando a Sirius en brazos y llenándolo de besos en las mejillas. Mi pequeño Sirius, naciste para la grandeza. A partir de ese día, comenzó la educación para los de sangre pura. Todas las tardes, Walburga se sentaba con Sirius frente al tapiz familiar que cubría una pared entera, tejido con hilo de oro y plata y que representaba 1000 años de linaje Black. Algunas ramas estaban chamuscadas y negras, los nombres borrados como horribles cicatrices. Miren aquí, dijo Walburga, señalando la parte superior. Este es nuestro primer antepasado. Él sentó las bases de nuestra familia. Cuando Sirius cumplió 1 año, ya podía hablar con frases completas. Una tarde, señaló un nombre quemado en el tapiz y preguntó, ¿qué pasó ahí? La expresión de Walburga se ensombreció. Esa era tu tía abuela Cedrella. Cometió un error imperdonable. Se casó con traidores a su sangre. Su nombre fue borrado y destruido de la familia. Jamás cometas un error así, Sirius. 15 de enero de 1961. El invierno de 1961 fue especialmente crudo. La nieve cubrió las calles de Londres y se formó una fina capa de hielo en las orillas del Támesis. Dentro del número 12 de Grimmauld Place, una magia protectora mantenía las habitaciones cálidas como en primavera. El segundo parto de Walburga fue mucho más difícil que el primero. El dolor comenzó justo después de la medianoche del 14 de enero y duró 16 horas. A las 3 de la madrugada del 15 de enero, sus gritos alcanzaron su punto álgido.
Entonces se oyó el llanto de un bebé, más suave que el de Sirius, más corto, casi contenido. Orión dio un paso al frente de inmediato. ¿Su nombre? Walburga bajó la mirada hacia el niño, inusualmente tranquilo, que sostenía en brazos. Él le devolvió la mirada con los característicos ojos grises de la familia Black, sereno mientras observaba el mundo que lo rodeaba. Regulus, dijo en voz baja. El corazón de Leo. La segunda estrella más brillante del cielo. Orión añadió él mismo el segundo nombre. Regulus Arcturus Black. Walburga colocó a Regulus en la cuna y casi de inmediato cayó en un sueño profundo y agotador. Orión se encontraba entre las dos cunas. A la izquierda, Sirius, de 2 años, dormía profundamente, con una mano extendida entre los barrotes, aferrada a su campanilla de plata favorita. A la derecha, el recién nacido Regulus yacía despierto y en silencio, con la mirada fija en la cuna que tenía enfrente. Como si presintiera algo incluso mientras dormía, Sirius se movió, volviéndose hacia su hermano menor. Los ojos de Regulus lo siguieron. Ese era Sirius. El chico que un día traicionaría a la familia por sus creencias y moriría más allá del velo. Su hermano. En lo más profundo de su alma, una conciencia adulta de otro mundo dejó escapar un suspiro silencioso. Entonces, con la mente aún en desarrollo de un bebé, luchó por formular su primer pensamiento claro. No repetiré la tragedia de Regulus. Tomaré un camino diferente. Fuera de la ventana, el cielo nocturno de Londres estaba inusualmente despejado. Las constelaciones invernales se alzaban nítidas y brillantes. Orión colgaba en lo alto del sur, Tauro resplandecía en el este, y entre ellas brillaba la estrella más brillante de la noche, Sirio. No muy lejos de allí, Regulus parpadeaba silenciosamente en Leo, más tenue, pero inquebrantable. En el segundo cumpleaños de Sirius, Walburga organizó una pequeña celebración en el jardín. Solo se invitó a los parientes más cercanos de los Black, pero el evento fue igualmente suntuoso. Los elfos domésticos usaron magia para hacer florecer rosas en invierno. Los cubiertos de plata se elevaban solos formando arreglos impecables. Incluso la fuente del jardín había sido encantada temporalmente para rociar jugo de limón, simplemente porque a Sirius le gustaban las cosas ácidas. Durante la fiesta, Regulus se sentó en el regazo de Walburga. Vestía un elegante trajecito infantil de terciopelo verde oscuro, con un pequeño broche de plata prendido en el cuello. No miraba a nadie. Su mirada estaba fija en la distancia. ¿Qué estará mirando?, preguntó Walburga, siguiendo la mirada de su hijo hacia el muro del jardín, cubierto de viejas enredaderas. Nada parecía fuera de lo común. Probablemente sea la luz sobre las hojas, adivinó Deruella. La luz del sol sobre el rocío. Brilla. Pero hacia donde Regulus miraba, un nido de Boutrocle se escondía entre las enredaderas. Estas diminutas criaturas eran invisibles para la gente común, e incluso la mayoría de los magos jamás las notarían. Sin embargo, cada vez que se movían, la magia circundante se agitaba, tenue como un suspiro. Regulus podía sentirlo. Por la conversación entre Deruella y Walburga, dedujo que no podían. Después de eso, Walburga dudó durante un buen rato. Una tarde, finalmente le preguntó a Orión con voz insegura. ¿Crees que Regulus tarda un poco en reaccionar? Con 1 año y 3 meses de edad, Sirius ya podía correr por la casa y hablar con frases completas. Regulus, en cambio, era inusualmente silencioso. Rara vez hacía ruido y respondía lentamente a los estímulos externos. Orión dejó el diario El Profeta y se dirigió a la habitación de los niños, seguido de cerca por Walburga. Regulus estaba sentado en la alfombra con un libro de cuentos mágicos abierto ante él. Era Criaturas Mágicas Fantásticas, dirigido a niños de 3 años en adelante. Un hipogrifo batía sus alas en la página. Un diricaul desaparecía y reaparecía sin previo aviso. Orión observó durante 10 minutos. Entonces se agachó frente a su hijo, mirándolo a los ojos, y le dijo a Walburga: «Mira sus ojos». Walburga también se arrodilló, estudiando la mirada de Regulus, pero no vio nada inusual. «No es que sea lento», continuó Orión. «Está escuchando. Observando. Aprendiendo. Analizando. Simplemente está callado». Como para demostrarlo, Regulus levantó la cabeza y, por primera vez, miró directamente a su padre. Ojos grises se encontraron con ojos grises. Walburga no lo comprendía del todo, pero dejó escapar un suspiro de alivio. Confiaba en el criterio de su marido. Su hijo no era lento. Capítulo 2. El Regulus silencioso en el otoño de 1962, Regulus tenía 1 año y medio, y Sirius Black tenía 3 años. La guardería se había dividido en 2 mundos. El lado de Sirius parecía una pequeña zona de desastre.
Trozos de escobas de juguete esparcidos por el suelo, una caja de rompecabezas metálicos hechos por duendes abierta como si alguien hubiera intentado declararle la guerra. Mientras tanto, el rincón de Regulus permanecía ordenado. Unos cuantos libros ilustrados reposaban pulcramente sobre una alfombra azul oscuro, junto con un muñeco de peluche de gato mapache que ya no se movía. Solía ser así, hasta que Sirius jugó demasiado con él y rompió el encantamiento. Esa tarde, Creature limpiaba las ventanas con magia, pero sus oídos estaban fijos en los dos jóvenes amos. Incluso sus ojos se desviaban constantemente hacia atrás, siguiendo lo que hacían. Porque Sirius acababa de traer una escoba en miniatura a la habitación de los niños, algo que había sacado del estudio de Orión. Era una réplica en miniatura de una escoba de verdad, una herramienta didáctica que se usaba para demostrar cómo funcionaban los encantamientos de vuelo. «Mira esto, Regulus», gritó Sirius, con la suficiente fuerza como para llamar la atención. «Es una escoba. Una auténtica escoba de mago. Puedo hacerla flotar». Lo colocó sobre la alfombra, retrocedió 2 pasos y respiró hondo. Sus mejillas ya se estaban poniendo rojas por el esfuerzo. «Arriba», gritó, levantando ambas manos como si pudiera alzarlo solo con la fuerza. La escoba tembló. Un extremo se elevó unos 5 grados y luego volvió a bajar. «Arriba. Arriba». Sirius lo intentó 2 veces más. Esta vez la escoba giró media vuelta en el sitio, pero aún así no se elevó. Creature contuvo la respiración. Sabía que la escoba estaba imbuida de un encantamiento limitante. Solo alguien que comprendiera verdaderamente el encantamiento de levitación, alguien que pudiera visualizar cómo el peso desaparecía, podría activarlo. Orión lo usó para poner a prueba el instinto mágico de un niño. Sirio pensó que lo había robado, pero eso era precisamente lo que Orión quería. Y Sirius claramente aún no lo entendía. ¿Por qué no funciona?, preguntó Sirius, furioso, pateando la alfombra. «Papá puede hacerlo volar». Fue entonces cuando Regulus se movió. Se levantó de la alfombra más rápido de lo habitual, se acercó a la escoba y se dejó caer a su lado. Sirius lo observó y frunció el labio. «¿Quieres intentarlo? Ni siquiera puedes hablar». Regulus ni siquiera se molestó en mirarlo. Simplemente extendió el dedo índice derecho y lo mantuvo suspendido sobre la escoba. Luego señaló hacia abajo, suavemente. La escoba se elevó a un ritmo lento y constante. Cuando llegó a la altura de los ojos, se quedó suspendida en el aire, completamente inmóvil. Sirius se quedó boquiabierto. La tela que Creature sostenía cayó directamente al suelo. Regulus volvió a presionar con el dedo, con la misma suavidad, y la escoba descendió hasta la alfombra, acomodándose exactamente en el mismo lugar desde donde había empezado. Sirius tartamudeó. «¿Tú, cómo lo hiciste?». No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que su hermano pequeño hiciera lo que él no podía? Por fin Regulus giró la cabeza. Su voz era joven, pero clara, y pronunció su primera frase completa. «Piensa, luego actúa». «¿Pensar en qué?», preguntó Sirius automáticamente. «Creo que es ligera», dijo Regulus, señalando la escoba. «No creo que sea pesada. Pero pesa mucho». «Creo que no lo es». «¿Cómo es eso posible?». Regulus ladeó la cabeza, como buscando la manera adecuada de explicarlo. Luego palmeó la alfombra a su lado. «Siéntate». Sirius se sentó sin pensarlo, tan absorto en el momento que ni siquiera se percató de la claridad con la que había hablado su hermano. Regulus recogió una hoja que había entrado por la ventana y la colocó en la palma de su mano. «¿Esto es luz?». «Sí. Creo que es pesado». Sirius se quedó mirando la hoja, intentando imaginarla tan pesada como una piedra. No pasó nada. «Te equivocas», dijo Regulus, como si pudiera leerle la mente a Sirius. «No pienses. Es pesado como algo. Olvida que es ligero». «Entonces sí que es pesado». Sirius frunció el ceño. Era demasiado abstracto. Nunca antes había intentado imaginar las cosas de esa manera. Se rascó la cabeza, completamente perdido. Regulus se puso de pie tambaleándose y regresó a su rincón, dejando a Sirius solo para que lidiara con ello. Regulus había hecho lo que había venido a hacer. Para un niño de 3 años, ese tipo de comprensión aún era demasiado prematura. Para él, era diferente. La edad nunca había sido un límite en lo que respecta a la comprensión. Después de cenar, Orión llamó a Creature a su estudio. «¿Esa escoba de enseñanza?», preguntó Orión, sentado detrás de su escritorio, con el ceño fruncido por la sospecha. «¿Regulus la hizo levitar?». «Sí, sí, amo», dijo Creature, retorciendo su paño de cocina hasta que se le pusieron los nudillos blancos. El joven amo Regulus lo levantó. Con un pie. Con mucha firmeza. Y habló.
Dijo algunas cosas, repitió Creature, repitiendo lo que Regulus le había dicho a Sirius. Cuando terminó, Orión guardó silencio durante un largo rato. Los retratos de los ancestros en las paredes del estudio fingían mirar hacia otro lado, pero todos y cada uno de ellos estaban escuchando. De ahora en adelante, dijo Orión por fin, lo que sea que Regulus quiera hacer, siempre y cuando no sea peligroso, déjalo. Obsérvalo, regístralo e infórmame todos los días antes de la cena. Sí, maestro. En diciembre de 1963, el número 12 de Grimmauld Place se preparaba para la Navidad. Sirius Black había cumplido 4 años un mes antes, y había entrado en esa edad en la que estaba convencido de que el mundo existía para admirarlo. Se plantó en el centro del salón, con las manos en las caderas, y le hizo un anuncio al árbol de Navidad medio decorado. Voy a hacer que las campanas suenen solas. Desde el segundo piso, Walburga se asomó por la barandilla. Sirius, no causes problemas. Creature, cuelga las bolas de plata más arriba. El año pasado estaban demasiado bajas y Andrómeda casi se golpea la cabeza. Sí, mi señora. Creature levantó los adornos de plata con un movimiento de sus largos dedos. Regulus estaba sentado sobre la gruesa alfombra junto a la chimenea, tan quieto que bien podría haber sido un helecho olvidado en un rincón. El alma de otro mundo llevaba ya 3 años en este cuerpo. Había aceptado esa realidad. Este era un mundo de magia, y él era Regulus Black, el trágico personaje de la historia original que murió prematuramente. Pero no tenía ninguna intención de revivir esa tragedia. Él tenía metas más ambiciosas. Las estrellas. El universo. Cosas que la historia original ni siquiera rozó. ¿Y Sirius? Déjalo en paz, pensó Regulus. Crecería para ser un defensor de la justicia, un héroe que lucharía contra Voldemort. Mientras viva, los recursos de la familia Black serán mi sustento. No tiene sentido pelear con un niño de 4 años. Regulus. ¡Cuidado! La voz de Sirius lo jaló hacia atrás. Sirius respiró hondo y fijó su mirada en una campana dorada cerca de la copa del árbol. Volvió a enrojecer el rostro, agitando las manos como si quisiera atrapar el sonido. La magia se agitó. ¡Muévanse!, gritó Sirius. La percepción mágica de Regulus era extraordinariamente aguda, como si tuviera sentidos adicionales. Podía sentir la magia de Sirius desbordándose y presentía que estaba a punto de perder el control. Estallido. Todo el árbol de Navidad comenzó a temblar violentamente. La estrella que coronaba el pastel se cayó y golpeó a Creature en la cabeza. Los bastones de caramelo chocaron entre sí. Los adornos de cristal tintinearon y resonaron. Una guirnalda de luces mágicas que podía cambiar de color por sí sola de repente comenzó a parpadear frenéticamente, tan rápido que parecía que fallaba. ¡Alto! ¡Alto! Walburga bajó furiosa las escaleras. Demasiado tarde. Sirius se sobresaltó ante su propio poder. Intentó retroceder, pero no pudo. El pánico se reflejó en su pequeño rostro. Se agitó desesperadamente, y la magia se volvió aún más inestable. Auge. 3 ventanas altas situadas en el lado este del salón estallaron al mismo tiempo. Los cristales salieron disparados hacia afuera, pero los amuletos protectores los atraparon, ralentizando los fragmentos y manteniéndolos suspendidos en el aire. Sin eso, toda la calle habría sido alcanzada. La lámpara de araña se balanceaba violentamente. Las gotas de cristal chocaban entre sí, chirriando con el impacto. ¡Ah! Los retratos gritaban al unísono. Phineas Nigellus bramó con más fuerza. Salvajes. Los negros han caído de verdad. Walburga alzó su varita y golpeó a Sirius con un poderoso hechizo calmante. Retrocedió tambaleándose unos pasos y se desplomó sobre la alfombra, mirando sus manos como si nunca las hubiera visto antes. La expresión de Walburga era digna de contemplar. Primero surgió la ira, aguda e inmediata, pero el orgullo la siguió de cerca. Mucha magia, dijo con un tono extrañamente satisfecho. En la dirección equivocada. La próxima vez, apúntala hacia algo inútil, como los jarrones feos que colecciona tu padre. Sirius parpadeó, sin comprender. Él esperaba que le gritaran. Regulus cerró su libro. Ese era el problema con los niños magos, pensó con un suspiro silencioso. Su magia subía y bajaba con sus emociones, como una olla a presión sin válvula de seguridad, siempre a un instante de estallar. Creature comenzó a limpiar el desorden. Walburga miró a Sirius con expresión compleja, luego se dio la vuelta y volvió a subir las escaleras. Sirius estaba sentado en la alfombra, mirando primero sus manos, luego los cristales rotos y finalmente a Regulus. Lo hice, susurró. Regulus asintió. Lo hiciste. Capítulo 3. El primer grito de magia 4 meses después.
Marzo de 1964. Walburga organizó una fiesta del té. Oficialmente, era una reunión primaveral para las mujeres de la familia. Extraoficialmente, era Walburga restregando a sus hijos en la cara de todos para demostrar su superioridad. Bellatrix apareció primero. Tenía 13 años y ya actuaba como si fuera la dueña de cualquier habitación a la que entraba. Un vestido de terciopelo verde oscuro, sin una sola arruga. El pelo recogido con tanta fuerza que probablemente le dolía. Recorría la sala con la mirada como si buscara algo que criticar. He oído que volaste por los aires la sala de estar, dijo, acercándose directamente a Sirius. Sirius sacó la barbilla. Ahora puedo controlarlo. Andrómeda y Narcisa entraron detrás de su madre. Andrómeda tenía 9 años, era de voz suave y le sonrió a Regulus al pasar. Narcisa tenía 8 y ni siquiera lo miró. Estaba demasiado ocupada juzgando en silencio las nuevas cortinas. Comenzó la hora del té. Los adultos hablaron de las tonterías de siempre. Citas en el ministerio. Un compromiso entre sangre pura donde el linaje del novio no era muy bueno, pero su bóveda lo compensaba. Los niños se quedaron atrapados en una mesa pequeña con cubiertos diminutos y tazas delicadas. Todo el ambiente les decía, siéntense aquí y compórtense. Como era de esperar, Sirius no tenía ningún interés en comportarse bien. Regulus tenía otras cosas en mente. Llevaba un rato dándole vueltas a una pregunta. Ver a Berto te hacía visualizar una forma específica al transformar algo. Pero ¿y si no te importaba la forma? ¿Y si solo querías cambiar la apariencia de algo? Si prescindieras por completo de la visualización, ¿qué efecto tendría la magia? Miren esto, anunció Sirius. Miró fijamente su cuchara. Con dureza. La magia brilló. La cuchara se dobló. Lentamente, con suavidad, curvándose exactamente como él quería. Sirius se iluminó. El orgullo se reflejaba en su rostro. Empujó con más fuerza. Un poco más, se vería aún mejor. Demasiado. La cuchara se dobló demasiado, y la curva perfecta se convirtió en un retorcido desastre. Se estremeció. Miró a Bellatrix para ver si se había dado cuenta. Esa media segunda distracción fue suficiente. Perdió el control. La magia brotó de él como una botella agitada que finalmente estalla. Se estrelló contra todo lo que había sobre la mesa. Regulus sintió la violenta fluctuación de inmediato. Levantó la vista justo a tiempo para ver cómo cada pieza de cubertería sobre la mesa comenzaba a decolorarse. El brillo plateado se desvaneció, reemplazado por un tono rosado carnoso. Aparecieron patrones anulares en el metal. Se convirtieron en gusanos. 12 lombrices de tierra gruesas y rosadas se retorcían sobre el mantel. Todas las cabezas de los adultos se giraron bruscamente. El rostro de Walburga pasó de estar sonrojado a pálido como el papel en medio segundo. Druella dejó su taza de té con la cuidadosa precisión de alguien que se esfuerza mucho por no gritar. Bellatrix arqueó una ceja, con una expresión de absoluta alegría. Se llevó una mano a la boca fingiendo sorpresa. ¡Oh, Dios mío! Sirius se quedó congelado. Se quedó mirando a los gusanos como si no pudiera asimilar lo que había hecho. Abrió la boca. No le salió ninguna palabra. La mano de Walburga se dirigió hacia su varita. Regulus vio su expresión y lo comprendió al instante. No se trataba solo de enfado por la fiesta. Era humillación. Perder el honor delante de sus hermanas. Genial, pensó Regulus. Va a perder los estribos, la fiesta se arruinará, Sirius recibirá un buen regaño y tendré que aguantar las quejas durante los próximos 3 días. Empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. Se acercó a la mesa de los niños y miró el montón de cuerpos rosados que se retorcían. Debo admitir que, tratándose de magia accidental, fue impresionantemente minuciosa. Su mente se sumergió en ese espacio tranquilo y frío al que siempre acudía cuando necesitaba pensar. Ver a Berto no destruía la materia. La reorganizaba. La plata seguía ahí, solo que, reorganizada. Si la base estaba intacta, también existía el camino de regreso. Regulus alzó la mano, con la palma hacia abajo, dejándola suspendida a unos centímetros por encima de los gusanos. Dejó fluir su magia. No se parecía a lo que había visto en otros magos. Para ellos, la magia parecía basarse en la emoción, el instinto y la fuerza de voluntad. Para él, fue simplemente, preciso. Era como si pudiera percibir la estructura interna de las cosas. Trazaba el camino sin adivinar. No necesitaba forzarse a alcanzar un estado emocional determinado y esperar lo mejor. Sus pensamientos construían el modelo por sí solos. ¿Dónde debía ir la magia? ¿Cuánto esfuerzo debía hacer? A veces se preguntaba si su cerebro funcionaba como una computadora. Una especie de unidad de procesamiento metida en el cráneo de un niño pequeño.
Una de las ventajas de ser un transmigrante, bromeó consigo mismo una vez. Venía con hardware mejorado. Una luz plateada comenzó a emanar del interior de los gusanos. Se quedaron quietos. Uno a uno, se fueron desprendiendo del mantel. Al parecer, la gravedad decidió que ya no se aplicaba. Formaron un hexágono en el aire, suspendidos y en perfecto equilibrio. A Regulus le gustó eso. Me pareció correcto. Bellatrix se inclinó hacia adelante, con los ojos realmente abiertos por una vez. Narcisa se tapó la boca con la mano. Andrómeda exhaló, apenas audible. Merlín, comenzó el cambio de rumbo. Los gusanos se apretaron. Estirado. El color plateado se abría paso desde el interior, desplazando los tonos de la piel como si el humo se disipara. 10 segundos después, los cubiertos. Cucharas, tenedores, cuchillos, tazas, platillos, platos. Todo flotando en el aire, reluciente de plata. Regulus chasqueó los dedos. Las piezas volvieron flotando a sus lugares, entrelazándose como si supieran exactamente a dónde ir. Todo aterrizó exactamente donde había comenzado. Bien. Casi todo. La cuchara original, la que Sirius dobló, aún conservaba un pliegue profundo. El metal parecía estar dañado. Regulus extendió la mano y tocó el pliegue. La estructura necesitaba reajustarse. No derretirse, no deformarse. Simplemente, asentarse. Calor controlado. Lo suficiente para que los átomos volvieran a su lugar sin alterar su forma. Su magia zumbaba, ajustándose para mimetizarse con la plata. El metal respondió. El pliegue se alisó. 5 segundos después, la cuchara estaba perfecta. Regulus retiró la mano, caminó hasta su silla, se sentó, tomó su galleta y le dio un mordisco. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Como si nada de eso hubiera sido intencional. Como si no acabara de hacer alarde de sus músculos delante de todos los adultos presentes. Por dentro, estaba radiante. Obviamente, él podría hacerlo. Por la barba de Merlín. Gruella se sobresaltó tan fuerte que casi lanzó su taza de té al otro lado de la habitación. Bellatrix ya estaba de pie. Agarró la cuchara y la volteó, revisándola desde todos los ángulos, golpeándola con la uña para oírla resonar. Luego miró a Regulus. Su expresión había cambiado. Ya no había burla. Ni sarcasmo. Solo sorpresa, intensa y real. ¿Cómo hiciste eso? Regulus masticó lentamente. Tragó. Respondió alrededor de las migas. Querían dar la vuelta. ¿Qué? Los cubiertos querían volver a parecer cubiertos. Se encogió de hombros. Yo solo ayudé. Explicación estúpida. Infantil hasta el punto de ser ridícula. Y precisamente por eso funcionó. Mantuvo la compostura. Claro que sabía lo que había hecho. Claro que podía explicar la teoría. Pero no podía. No a los 3 años. Los magos realizaban hazañas increíbles por instinto todo el tiempo. Pero un niño pequeño haciendo magia imposible y explicando cómo. Ese no era el tipo de genio que la gente admiraba. Ese era el tipo de genio que les ponía nerviosos. Narcisa se inclinó hacia Andrómeda. Lo hizo parecer fácil. Andrómeda asintió, pero su mirada se detuvo en Regulus. No solo estaba impresionada, sino que también había algo de preocupación en su expresión. El rostro de Walburga pasó por una mezcla de sorpresa, confusión y, finalmente, un orgullo feroz y hambriento, todo en cuestión de 2 segundos. Ella lo empujó hacia abajo. La dama de la casa de Black no perdió la compostura frente a los invitados. Levantó su taza de té, dio un sorbo con cuidado y dijo con su voz más firme. Regulus tiene un don natural para la transfiguración. ¿Regalo? Gruella rió, con una voz un poco aguda. Walburga, eso es un milagro. Tiene 3 años. ¿Qué hacía Orión a los 3? Untando mermelada al elfo doméstico. Después de eso, la gente no dejaba de mirar a Regulus. No podían evitarlo. Regulus simplemente se quedó sentado comiendo su galleta como si nada hubiera pasado. Sirius no levantó la vista ni una sola vez. Regulus lo miró y comprendió al instante. No se trataba solo de vergüenza. Era orgullo herido y desfigurado. La fiesta finalmente terminó. Gruella recogió a sus hijas y se marchó. El salón se fue vaciando hasta que solo quedaron ellas 4. Walburga duró unos 3 segundos. Ella agarró a Regulus y lo abrazó con fuerza. Mi genio. Su voz se tornó febril al oído de él. Lo sabía. Lo sabía. El futuro de la casa de Black. Por encima del hombro, Regulus pudo ver a Sirius de pie en el umbral de la puerta. Ningún niño de 4 años debería verse así. Conmocionado, dolido, confundido y, sí, celoso. Esto va a ser un problema. Porque un niño de 4 años no entendía de estrategia. Lo único que Sirius sabía era que su hermanito le había robado el protagonismo.
Sirius se dio la vuelta y echó a correr. Se oían pasos apresurados subiendo las escaleras. Walburga bajó a Regulus al suelo y frunció el ceño mirando al pasillo. Está de mal humor otra vez. No le hagas caso. Hiciste bien, Regulus. Tiene 4 años, pensó Regulus. Pero no lo dijo. Él mismo tenía 3. Nadie iba a aceptar consejos de vida de él. Esa noche, Orión llamó a su puerta. Acababa de llegar a casa. Las sesiones de Wizengamot se prolongaron hasta tarde. Se sentó frente a Regulus, y su presencia era imponente incluso cuando hablaba en voz baja. Me enteré de lo que pasó hoy. Pausa. Tu habilidad es extraordinaria. Regulus lo observaba. Esperó. ¿Cómo lo hiciste? Regulus tardó unos segundos y luego dio una respuesta que sonó lo suficientemente débil como para no causar problemas. No lo sé. Simplemente, vi cómo. ¿Viste? Orión frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba. Vi lo que se suponía que debían ser, dijo Regulus. Así que los hice regresar. Orión lo observó durante un largo rato. El talento podría explicar muchas cosas. Es raro, sin duda, pero no imposible. La magia de Sirius era poderosa y caótica. Demasiado ligada a las emociones. Regulus se inclinaba por el control. La precisión. Interesante, dijo Orión finalmente. Pero recuerda esto. No te exhibas demasiado ante los demás. El genio despierta envidia. Hizo una pausa. También despierta miedo. Regulus ladeó la cabeza. Bella parecía emocionada. Orión apretó la mandíbula. Bellatrix está obsesionada con el poder. Y también ese hombre que ha estado ascendiendo últimamente. Ten cuidado de no acabar en la lista de nadie. Regulus asintió. Sabía perfectamente a quién se refería Orión. Tom Riddle, el hombre que se convertiría en Voldemort. Capítulo 4. Voldemort se acerca primavera de 1965. En el jardín situado detrás del número 12 de Grimmauld Place, el haya comenzaba a despertar, con tiernos brotes verdes asomando a través de la corteza. Regulus. Sirius salió disparado de la casa, blandiendo salvajemente una espada de juguete en su mano. Mira. Puedo hacer que brille. Cerró los ojos con fuerza, concentrado al máximo. Una tenue luz plateada parpadeó en la punta de la hoja, se mantuvo durante 2 segundos y luego se desvaneció. Ahora tiene 5 años. Mejor control que el año pasado. Aún muy inestable. No está mal. Regulus cerró su libro y asintió con seriedad, como si estuviera cumpliendo con su deber. Sirius clavó la espada en la tierra como si hubiera conquistado territorio extranjero. Vamos a explorar el sótano. Creacher dice que hay una caja ahí abajo que muerde. Estoy leyendo. Regulus negó con la cabeza. ¿Qué tienen de especial los libros? Preguntó Sirius, inclinándose para echar un vistazo a la guía de ilustraciones. Son todos falsos. Los dragones de verdad son mucho más grandes que esto. Bella dijo que ese tipo importante tiene un dragón de fuego como mascota. Regulus levantó la vista. ¿Qué tipo importante? Ese, susurró Sirius, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Bella dice que está reuniendo seguidores, intentando recuperar la gloria de la sangre pura. Papá dice que es peligroso. El corazón de Regulus dio un vuelco. Voldemort. Tom Riddle. ¿Ya? Repasó mentalmente la cronología. En la historia original, el primer ascenso de Voldemort alcanzó su punto álgido a principios de la década de 1970, pero el reclutamiento y la preparación del terreno habrían comenzado mucho antes. Seguramente ya se mueve entre las sombras, ondeando la bandera del resurgimiento de la pureza de sangre para atraer a las familias antiguas a su bando. ¿Qué más dijo Bella? Preguntó Regulus. Dijo que es muy poderoso. Que puede obrar milagros. Sirius se dejó caer en un banco de piedra. Regulus, ¿en qué estás pensando? Sirius le dio un codazo en el hombro al ver que no respondía. Estoy pensando. Regulus echó un vistazo al libro que tenía en las manos. El conocimiento es poder. Ese tipo importante debe de haber leído muchísimos libros. Para nada. Replicó Sirius. Simplemente nació poderoso. Ingenuo, pensó Regulus. El poder siempre tiene una fuente. El talento de Voldemort, su investigación sobre los Horrocruxes, su dominio de la magia oscura. Nada de eso surgió de la nada. Lo obtuvo de libros, de experimentos, de saqueos. Una repentina sensación de urgencia lo invadió. No había mucho tiempo. Una vez que Voldemort se alzara en armas, todas las familias de sangre pura se verían arrastradas a ello. Los Black, uno de los 28 sagrados, tendrían que elegir un bando.
En la línea temporal original, la mayor parte de la familia se unió a los mortífagos, a excepción de Sirius y Andrómeda. Y él, Regulus Black, inevitablemente llamaría la atención de Voldemort, especialmente si demostraba un talento excepcional. Y no podía dejar de demostrarlo. Los preparativos debían comenzar ya. Esa tarde, Regulus abrazó contra su pecho 3 libros ilustrados infantiles terminados y llamó a la puerta del estudio de Orión. Adelante. Orión estaba sentado tras un enorme escritorio de caoba, revisando documentos de Louis Engamot. Levantó la vista, sorprendido. «Regulus. ¿Qué es eso?» «Padre», dijo Regulus, dejando los libros ilustrados en la esquina del escritorio. «Ya terminé estos. Quiero leer libros de verdad». Orión dejó la pluma. «¿Libros de verdad?» «Libros con palabras. Con conocimiento. Con magia». Walburga entró justo en ese momento con el té. Se quedó paralizada a mitad de camino. Solo tiene 4 años. Orión, no lo consientas. Debería empezar con el código de etiqueta de la familia de sangre pura. Necesita aprender a mantener el honor de la familia. El honor necesita poder que lo respalde. La voz de Regulus era suave, pero firme. Si no soy lo suficientemente fuerte, ¿cómo podré proteger la reputación de la familia Black? Walburga lo miró fijamente. Oír eso de una niña de 4 años era inquietante, casi espeluznante. Orión asintió. Estuvo de acuerdo. A partir de mañana, podrás pasar 1 hora al día en la biblioteca. Creacher te acompañará. Sí, padre. Regulus se dio la vuelta y salió del estudio. No mostró entusiasmo ni alegría. Era lo correcto. No había razón para negarle algo a un niño deseoso de aprender. Walburga abrió la boca para protestar, pero Orión alzó una mano. Walburga, nuestro hijo necesita una educación diferente. Los tiempos cambian. Ese hombre está acumulando poder. La familia Black necesita algo más que un heredero que solo entienda de etiqueta. ¿Te refieres a ese hombre? Todo el mundo mágico lo sabe, dijo Orión con voz grave. Recluta con poder, tienta a sus seguidores, aplasta a sus enemigos con miedo. Los Lestrange ya se han aliado con él. Los Malfoy están vigilando. Los Black tendrán que elegir tarde o temprano. A la mañana siguiente, exactamente a las 10, Creacher condujo a Regulus hasta unas puertas dobles de madera situadas al final del 3er piso. Las puertas eran de roble negro con incrustaciones de constelaciones de plata. No tenían manijas, solo 2 cerraduras simétricas con forma de picos de cuervo abiertos. Hay que girar 2 llaves a la vez, joven amo, dijo Creacher, sacándolas de su delantal. Una era de color blanco plateado, con el mango tallado en un sol. La otra era de color negro azabache, con la talla de una luna. Se giraron juntos. Hacer clic. Las puertas se deslizaron hacia adentro sin hacer ruido. Lo primero que sintió Regulus al entrar en la biblioteca fue presión. La densidad de la magia era abrumadora. Pequeñas motas de luz plateadas flotaban en el aire. Las estanterías se extendían desde el suelo hasta un techo de 10 metros de altura. Ni siquiera la magia alcanzaría la cima. Necesitarías una escalera móvil. Cada estante estaba tallado con diferentes criaturas mágicas. Duendes y hadas en la parte inferior. Centauros y tritones en la parte media. Grifos y dragones de fuego en la parte superior. En el centro de la sala se alzaba un enorme planetario, un complejo mecanismo de latón que modelaba el sistema solar, con varios cuerpos celestes adicionales cuya existencia solo conocían los magos. La colección abierta está a la izquierda, joven amo, susurró Creacher, como si temiera despertar algo. La sección de herencia familiar está a la derecha y requiere permiso. Justo enfrente está la sección restringida. Por favor, no se acerque. Regulus giró a la izquierda. Sacó un libro sobre linajes de sangre pura y lo hojeó. Malfoy, Lestrange, Not, Carrow. La futura columna vertebral de los mortífagos. Una vez que esas familias apoyaran incondicionalmente a Voldemort, la mitad del poder y los recursos mágicos de Gran Bretaña caerían en sus manos. Y le brindarían su apoyo incondicional. Necesitaba poder antes de que eso sucediera. 1 hora más tarde, Regulus se dirigió hacia los estantes donde guardaba la herencia familiar. Las estanterías eran de caoba de un rojo intenso, y cada volumen estaba sellado en su propia barrera mágica. Creacher se cernía sobre ellas con nerviosismo. Joven amo, esta zona requiere permiso, solo estoy mirando los títulos. Entonces Regulus alzó la mirada. Justo enfrente se encontraba la sección restringida. No había estantes. Solo una sólida pared de hierro negro encajada en un arco de piedra. En el centro se alzaba una verja con barrotes, tan gruesos como el brazo de un bebé. Más allá se extendía una profunda oscuridad. La cerradura era una calavera de bronce.
Su mandíbula se podía mover. La cerradura estaba situada en la cuenca del ojo izquierdo de la calavera. Regulus entrecerró los ojos, mirando a través de los barrotes. En las profundidades, los estantes sombríos apenas eran visibles. Los títulos dorados brillaban débilmente en la oscuridad. Las artes más oscuras. Los orígenes y el estudio avanzado de las maldiciones imperdonables. Investigación sobre maldiciones de sangre. Magia de linaje y vínculos eternos. Comunión nigromántica. Rituales prohibidos para hablar con el más allá. Cada título le golpeaba como un martillo. Voldemort había leído sobre esto. Y más que esto. Horcruxes. Magia oscura. Experimentos con almas. ¿Cuánto había dominado ya? Tengo que saberlo. Al menos lo suficiente para entender qué está usando. Pero no ahora. El momento no era el adecuado. Aún no tenía la autoridad. Regulus se volvió hacia Creacher. Se acabó el tiempo. Vámonos. Antes de marcharse, echó un último vistazo a la sección restringida. De vuelta en su habitación, Regulus se acercó a la ventana y contempló la calle que se extendía abajo. Londres de noche era una cinta ondulante de coches muggles, con sus faros y luces traseras dibujando franjas rojas y amarillas en la oscuridad. El resplandor de la ciudad teñía el cielo de tal manera que las estrellas reales no se distinguían. Pero él sabía que estaban allí de todos modos. La guerra de Voldemort. Los juegos de poder del mundo mágico. El orgullo y la locura de la sangre pura, familias que se aferran a la gloria como si fuera algo permanente. A escala cósmica, todo era polvo. Y en ese preciso instante, Regulus estaba atrapado en ello. Observó la calle e imaginó a un hombre en algún lugar de allí, tal vez en un bosque albanés, tal vez entre las ruinas de algo antiguo, inclinado sobre magia oscura con la paciencia de un erudito y el apetito de un monstruo. Tom Riddle. El futuro Voldemort. El tiempo se estaba acabando. Capítulo 5. Te enviaré a 1000 millas de distancia. Primavera de 1966. Regulus cumplió 5 años. En la casa de Black, el 5.º año marcaba el comienzo de la educación formal. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, Walburga impartía las lecciones de Family Glory en el pequeño estudio. Un enorme tapiz familiar negro cubría una pared entera, colgando desde el techo hasta el suelo. Hilos de oro y plata trazaban 1000 años de matrimonios sobre la tela oscura, una intrincada red de alianzas. El lunes tocaba genealogía. Aquí, dijo Walburga, dando golpecitos en la parte superior del tapiz con un delgado puntero de ébano. Fue un sanador del siglo XII. El reconocido fundador de nuestra casa. Regulus estaba sentado con la espalda recta en una silla de madera dura, con las manos apoyadas ordenadamente sobre las rodillas y la mirada fija en el movimiento del puntero. Regulus, dijo Walburga con brusquedad. Repite lo que acabo de decir. Entre 1578 y 1623, la familia Black se emparentó con la familia Rosier en 4 ocasiones y con la familia Fawley en 3, respondió Regulus con naturalidad. Esto se complementó con alianzas con las familias Crouch y Travers, formando así una estructura estable. Walburga asintió con satisfacción y luego se volvió hacia Sirius. ¿Y tú? Sirius se removió incómodo en su silla. ¿Quién puede recordar todo eso? Son todos muertos. Son tus antepasados. Muerto es muerto, murmuró Sirius. El rostro de Walburga se ensombreció, la ira crecía en su interior, pero Regulus habló antes de que pudiera estallar. Mamá, tengo una pregunta. Hablar. ¿Por qué, después del siglo XIV, solo nos casábamos dentro de las familias de sangre pura? Preguntó Regulus, señalando una sección anterior del tapiz. Aquí, desde el siglo XII hasta el XIV, los Black se casaban con miembros de las familias Prewett, Macmillan e incluso Bones. Y ahí se acaba. Walburga se puso rígida. Porque esas familias cayeron. ¿Cómo cayeron? Empezaron a aceptar a los nacidos de muggles. Algunos incluso se casaron con muggles, dijo Walburga con voz cortante. Su sangre estaba contaminada. Los Black debemos permanecer puros. Esa es nuestra responsabilidad. Pero los Prewett siguen estando en la lista de familias reconocidas, dijo Regulus con calma. Esa lista es un compromiso. Espetó Walburga, señalando el tapiz con el dedo. Algunos retratos se estremecieron. Una absurda invención del ministerio. Cada vez quedan menos familias de sangre pura. Somos el último faro en un mundo corrompido. De mentalidad estrecha, pensó Regulus, pero comprensible. En un mundo donde la magia era hereditaria, la sangre sí importaba. Pero reducirlo todo a la sangre era demasiado simplista. Miró a Sirius y supo que su hermano jamás aceptaría esa forma de pensar. Probablemente era lo mejor. Un pensamiento repentino afloró.
Quizás lo mejor para Sirius sería que abandonara la casa Black. La idea sorprendió a Regulus, pero la lógica se mantuvo. Los Black acabarían aliándose con Voldemort. Todos excepto Sirius y Andrómeda. Si Sirius estaba destinado a rebelarse, marcharse pronto y unirse al otro bando cuanto antes, podría darle una mayor probabilidad de sobrevivir a la guerra venidera. En cuanto a Regulus Black, esta identidad estaba destinada a la oscuridad. Necesitaba los recursos de la familia Black. Necesitaba un nombre de sangre pura. Necesitaba estar cerca del círculo íntimo de los mortífagos para averiguar lo que ellos sabían. Él y Sirius seguían caminos que inevitablemente se opondrían entre sí. La lección del miércoles fue la supremacía de la sangre. Los muggles son seres incompletos, dijo Walburga, paseándose por el estudio, señal de que estaba alterada. No tienen magia. Como pájaros sin alas. Peces sin branquias. Fracasos de la evolución. Sirius levantó la mano. Regulus le había enseñado eso. Levanta la mano cuando quieras discutir, para que no parezca un acto de rebeldía. ¿Sí? Pero los muggles construyen aviones, dijo Sirius. Los aviones pueden volar. No necesitan alas. Walburga soltó una risa fría. Brutales imitaciones. Metal y combustible, ruidosas y contaminantes. Las escobas mágicas son elegantes, silenciosas y limpias. Pero los aviones pueden volar más alto, más rápido y transportar a más personas, añadió Regulus con calma. Se hizo el silencio. Walburga miró fijamente a su hijo menor. ¿Estás defendiendo a los muggles? Estoy diciendo la verdad, dijo Regulus. Madre, si de verdad somos superiores, deberíamos superarlos en todos los sentidos. Si nuestro único consuelo es que la magia parece más elegante, mientras que ellos nos superan en velocidad, capacidad y altitud, ¿quién es realmente superior? Sirius contuvo el aliento, preparándose para la explosión. No llegó. Walburga permanecía allí, moviendo los labios, sin pronunciar palabra. Quizás el problema no sea la superioridad, continuó Regulus, sino lo que elegimos desarrollar. Los muggles avanzan en tecnología. Nosotros avanzamos en magia. Pero si nos aferramos únicamente a la tradición mientras su tecnología sigue mejorando, llegará un día en que la brecha será imposible de ignorar. El ministerio tiene el estatuto del secreto, dijo Walburga, con la voz ahora más débil. El estatuto depende de que los muggles no puedan descubrirnos, respondió Regulus. ¿Y si algún día su tecnología puede detectar la magia? ¿Y si inventaran máquinas capaces de ver a través de un encantamiento de desilusión? ¿Y si, mientras discutimos sobre la pureza de sangre, descubrieran cómo romper los encantamientos que repelen a los muggles? Walburga permaneció tranquila durante mucho tiempo. Ya basta por hoy, dijo finalmente, y se marchó a toda prisa. Sirius se inclinó y susurró. La asustaste. Tal vez, dijo Regulus, bajando de la silla de un salto. Pero alguien tiene que decir la verdad. ¿Por qué ayudas a los muggles? Preguntó Sirius, curioso. No lo soy, dijo Regulus, mirándolo. Simplemente odio las mentiras. Si de verdad somos fuertes, no necesitamos demostrarlo menospreciando a los demás. Sirius asintió, sin comprenderlo del todo, pero pensándolo. Durante la cena, Walburga sacó a relucir los últimos chismes. La hija de la familia no quiere casarse con un sangre sucia, dijo con brusquedad. El señor Nod la encerró en la torre en un ataque de ira. Dicen que la enviarán a un convento en Francia y que la mantendrán allí de por vida. Sirius dejó de cortar su filete. ¿Por qué? Preguntó. ¿Le gusta, no? ¿Le gusta? Se burló Walburga. ¿Qué se consigue con que te guste alguien? ¿Acaso te alimenta? ¿Puede mantener la pureza de la estirpe? La han desviado del buen camino. Pero si dos personas se gustan, basta. Exclamó Walburga con voz firme. Sirius, ¿cuántas veces te lo he advertido? No dejes que esa asquerosa mentalidad muggle te pudra la mente. Un Black tiene responsabilidades. ¿Responsabilidades significa encarcelar a tu propia hija? Sirius se puso de pie de un salto, arrastrando la silla ruidosamente. ¿Responsabilidades significa separar a personas que se aman? Ella no lo ama. Ella solo, ¿cómo lo sabes? Gritó Sirius. Tú no eres ella. Ni siquiera lo conoces. Orión dejó sus utensilios. Sirio. Siéntate. No lo haré. Los ojos de Sirius estaban rojos. Esto no es justo. ¿Por qué no podemos elegir a quien queramos? ¿Por qué tenemos que casarnos con alguien de una lista? Ni siquiera conozco a esas personas. ¿Y si no me gusta ninguna? Walburga también se puso de pie, y su varita se deslizó hasta su mano. Repítelo. Regulus observó la escena desarrollarse, exhausto.
La rebeldía de Sirius quedó al descubierto. Aún no comprendía del todo qué era el amor, pero instintivamente se oponía a ese tipo de crueldad. Mientras tanto, su madre solo sabía presionar más, imponiéndole sus ideales de sangre pura. Madre, dijo Regulus con calma. Lo que Sirius quiere decir es que el afecto importa al elegir pareja. Pero desde la perspectiva de la continuidad familiar, la estabilidad de sangre también es importante. Quizás se puedan encontrar un equilibrio entre ambas. Por ejemplo, eligiendo a alguien que te guste dentro de las familias aceptables. Walburga hizo una pausa, su enfado disminuyendo ligeramente. Bueno, por supuesto. Dentro de ciertos límites, los sentimientos son preferibles. Sirius miró fijamente a Regulus, con dolor en los ojos. ¿Así que tú también estás de su lado? ¿Crees que la sangre importa más que el cariño hacia alguien? Hablo de la realidad, dijo Regulus, mirándolo fijamente. La realidad es que la casa de Black no acepta a los nacidos de Muggles. Cualquiera que se resista será repudiado. Tienes que elegir. ¿Sigues las reglas o te marchas? Sirio lo entendió. Miró a Regulus, luego a sus padres, y de repente se echó a reír. Se dio la vuelta y salió del comedor. Sin gritos. Sin portazos. Solo pasos silenciosos que se alejaban. Orión no dijo nada. Solo miró a Regulus, con una expresión compleja. La cena transcurrió en silencio. Capítulo 6, Capítulo 6. Carne y alma verano de 1967. Regulus cumplió 6 años. En la casa de Black, 6 significaba que tenías derecho a tu propio espacio de estudio. Y así, el ático del último piso del número 12 de Grimmauld Place dio la bienvenida a un nuevo inquilino. Regulus tenía preguntas que no podía dejar de lado. La medicina mágica podía curar las heridas con facilidad, pero el cuerpo humano seguía siendo frágil. ¿Por qué? Si la magia pudiera reparar la carne, ¿podría también fortalecerla? Y si es así, ¿por qué nadie había dedicado siglos a estudiar esto seriamente? Se sentó con las piernas cruzadas sobre un cojín, con los ojos cerrados, dirigiendo su atención hacia su interior. La magia fluía a través de él por rutas fijas y familiares, como canales excavados hace mucho tiempo. Todos los libros decían lo mismo. La magia nacía del alma y se liberaba a través del cuerpo. Eso fue todo. Nadie se molestó en preguntar cómo el propio cuerpo influía en ese proceso. Era como saber que el agua salía de una tubería, pero sin preguntarse nunca si una tubería más ancha y lisa permitiría que el agua fluyera más rápido y de forma más constante. En la historia original, este había sido un punto ciego del autor. Al vivir en ese mundo, Regulus se dio cuenta de que era un punto ciego de la civilización mágica en su conjunto. Se colocó bajo la claraboya. La luz del sol, filtrada oblicuamente, se filtraba creando brillantes siluetas en el suelo. Extendió la mano, dejando que la luz reposara en su palma, y luego cerró los ojos de nuevo. Esta vez, intentó algo diferente. Sin recitar ningún hechizo, sin palabras ni varita, dirigió su magia hacia su brazo derecho. Simplemente le pedí que fuera allí. Al principio, se resistió. La magia parecía casi caprichosa, volviendo a sus caminos habituales, negándose a ser redirigida deliberadamente. Regulus no tuvo prisa. La paciencia era algo que un alma adulta poseía en abundancia. Imaginaba la magia como agua, su intención como el lecho de un río. Cavando lentamente. Guiando lentamente. 2 horas y media después, funcionó. Sentía el brazo derecho caliente. No exactamente caliente, sino más bien lleno. Energía acumulándose bajo la piel. Apretó el puño. Su agarre se sentía, un poco más fuerte. Durante los días siguientes, Regulus pasó a adoptar un modo de observación pura. Observaba a todos en la casa a través del prisma de la percepción. La magia de Walburga era poderosa pero inestable. Cuando sus emociones se desbordaban, su magia se intensificaba y temblaba al compás de ellas. Regulus notó algo más. Cuando mantenía complejos encantamientos protectores durante largos periodos, inconscientemente se frotaba las sienes, y su rostro palidecía. Conclusión. La carga del gasto mágico recaía, en última instancia, sobre el cuerpo. Sin embargo, nunca se le ocurrió fortalecer su cuerpo para aumentar esa tolerancia. La magia de Orión era profunda y densa, controlada con precisión. Pero una vez, después de que su padre terminara de lanzar el hechizo y bajara la varita, Regulus notó un leve temblor en sus dedos. Apenas perceptible. Todavía está allí. Una respuesta de fatiga provocada por el uso prolongado de hechizos de alta intensidad. La magia podía suprimirla, pero siempre volvía. Sin embargo, Sirio era la mejor comparación de todas. Una tarde, Sirius probó un nuevo hechizo en el jardín. Levantó guijarros en el aire y los dispuso formando una constelación.
Lo logró, pero por los pelos. Cuando terminó, Sirius se desplomó sobre la hierba, jadeando, con el sudor empapado en la frente. «Qué cansado estoy», murmuró para sí mismo. Regulus se acercó y le ofreció un vaso de agua. «¿Has gastado mucha magia?» Sirius se lo tragó de un trago y luego solo asintió, ofreciendo un silencioso Regulus sabía el motivo del silencio. Después de lo que se había dicho en la cena la última vez, Sirius no quería hablar con él. Regulus no empujó. Se dio la vuelta y se marchó. Una semana después, ya entrada la noche, Regulus llamó a la puerta del estudio de Orión. «Adelante». Orión estaba revisando documentos, la vela en la esquina de su escritorio iluminaba su rostro exhausto. El ministerio había estado bajo una presión inmensa últimamente. Por fragmentos de conversaciones que escuchó, Regulus sospechaba que todo tenía que ver con esa cifra cada vez mayor. La forma primigenia de los mortífagos ya había comenzado a moverse y a planear ataques. El ministerio ocultó la noticia, pero las familias más antiguas lo sabían. «Padre». Continúa. Orión dejó la pluma y se frotó entre las cejas. «He estado pensando en algo», dijo Regulus, tomando la silla frente a él. «¿Dónde se almacena exactamente la magia de un mago?» Orión hizo una pausa. «Esa es una pregunta fundamental. La magia se origina en el alma y se libera a través del cuerpo. Pero el cuerpo no es solo un conducto, ¿verdad?», insistió Regulus. «Si el cuerpo está herido, la producción mágica se resiente. Si el cuerpo se fortalece, ¿no debería mejorar?». «En teoría, sí», dijo Orión. «Un cuerpo sano favorece el lanzamiento de hechizos. Pero una vez que se alcanza un estado de salud básico, cualquier mejora física adicional aporta un beneficio insignificante. ¿Alguien ha probado eso?». Orión guardó silencio durante varios segundos. «Que yo sepa, no. La creencia tradicional sostiene que el potencial mágico es innato. El entrenamiento mejora el control, no la capacidad total. ¿Pero qué pasa si la capacidad está limitada por lo que el cuerpo puede soportar?», preguntó Regulus, inclinándose hacia adelante. «Como una taza. Solo puede contener una cantidad limitada de agua». «Pero si agrandamos la taza, el alma es la copa», interrumpió Orión. «No el cuerpo. ¿Está seguro?». Orión observó a su hijo durante un largo rato. «No. Pero esa es la teoría aceptada». «Aceptar no significa tener razón», dijo Regulus en voz baja. Continuó. «Padre, ¿cuántas cosas en el mundo mágico fueron alguna vez aceptadas y luego se demostró que eran falsas? Por ejemplo, antes se aceptaba que los mugles eran inferiores, pero ahora su tecnología...». «Ya basta», dijo Orión con voz de advertencia. «Regulus, sé que eres inteligente. Piensas diferente. Pero hay preguntas que aún no te corresponden hacer. Entonces, ¿cuándo debería preguntarles?». Regulus no retrocedió. «¿Cuándo Voldemort llame a mi puerta?». Orión se puso de pie de un salto. «¿Quién te dijo ese nombre?». Su tono se endureció. «Nadie», dijo Regulus con calma. «Escuché. A tu prima Bellatrix. A la señora Malfoy. A ti y a mamá», hablando en voz baja. «Lo llamáis el señor oscuro, ese hombre. Pero yo encontré su nombre. Tom Marvolo Riddle. Se hace llamar Voldemort». Orión se sentó lentamente, con el cansancio pesando en sus palabras. «No deberías saber estas cosas». «Pero sí», respondió Regulus. «Y sé más. Está reclutando. Acumulando poder. Las familias de sangre pura están tomando partido. La casa de Black tendrá que elegir tarde o temprano». Tras un largo silencio, Orión preguntó. «¿Tienes miedo?». «No», respondió Regulus sin dudarlo. «Pero necesito fuerza». Orión cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, había pasado mucho tiempo. «La pregunta que hiciste antes, sobre el cuerpo y la magia», dijo. «Puedo decirte esto. Alguien de la familia Black lo estudió. Mi bisabuelo, Arcturus Black. Creía que los magos dependían demasiado de la magia y descuidaban el cuerpo». Regulus contuvo la respiración. Alguien lo había visto. Y era su propio antepasado. Realizó experimentos, continuó Orión, con la voz ensombrecida por el recuerdo. Usaba magia para fortalecer el cuerpo y luego ese cuerpo fortalecido para contener más magia. La teoría era un ciclo de retroalimentación positiva. «¿Qué ha pasado?», preguntó Regulus, incapaz de disimular su urgencia. «Vivió hasta los 137 años», dijo Orión. «Uno de los negros más longevos. Y era poderoso. Pero en sus últimos años, enloqueció. Sus notas están llenas de símbolos caóticos y advertencias. La última anotación dice: el contenedor es demasiado sólido. Lo que hay dentro no puede salir. Me he atrapado a mí mismo». Regulus se quedó mirando, atónito.
¿Podrías quedar atrapado de esa manera? ¿Qué significa eso? Preguntó sin rodeos. No lo sé, dijo Orión, negando con la cabeza. Las notas están selladas, enterradas en lo más profundo de la sección restringida. Intenté leerlas una vez. A las 3 páginas, sentí que me explotaba la cabeza. No estaban destinadas a lectores comunes. El corazón de Regulus latía con fuerza. Alguien lo había investigado. Había resultados. Y un precio. Quiero verlos. Sabía que Orión no estaría de acuerdo. ¿Aún así? Preguntó. No. Orión se negó sin dudarlo. Luego hizo una pausa. Al menos no ahora. El estado final de Arcturus fue muy erróneo. Prométemelo, Regulus. No buscarás esas notas por tu cuenta. Regulus permaneció en silencio. No quería prometer nada. Prométemelo, repitió Orión, con la voz ahora más grave, casi suplicante. Prometo. Orión exhaló, sabiendo que esa promesa podría no durar mucho, y le hizo un gesto para que se marchara. Vete. De vuelta en el ático, Regulus se sentó en la oscuridad, repasando todo en su mente. Arcturus Black. 137 años. Locura. Un recipiente demasiado sólido. ¿Acaso el cuerpo, fortalecido al extremo, había terminado aprisionando el alma? Pero ¿y si el alma y el cuerpo se fusionaran de verdad, sin ninguna frontera entre ellos? ¿Y entonces? Capítulo 7. Una grieta cada vez más profunda. Finales de otoño de 1968. El haya del patio del número 12 de Grimauld Place perdió su última hoja. Regulus tenía 7 años. Un año de práctica guiada de magia había dado sus frutos. Su fuerza había aumentado, su cuerpo era notablemente más robusto, su percepción de la magia más aguda y su control más preciso. Sirius tenía 8 años. Y su rebelión había entrado en una nueva fase. Ya no le bastaba con replicar. Ahora, se resistía a propósito. Walburga le ordenó que memorizara el árbol genealógico, así que él mezcló los nombres a propósito. Le hizo practicar etiqueta, y él convirtió las tazas de té en ranas. Le exigió vestimenta formal, y él se rasgó el cuello de la camisa. En una ocasión, durante la cena, Sirius cuestionó abiertamente la ideología de la pureza de sangre. Walburga estalló. Regulus intervino para calmar los ánimos, y desde ese momento, Sirius lo vio como alguien que buscaba congraciarse con sus padres. Hablaban cada vez menos. A veces, Regulus se encontraba con Sirius en el pasillo y captaba la mirada en sus ojos. Ira por la traición, confusión y un rastro de decepción. Sirius pensaba que Regulus había elegido a la familia, y eso significaba ir en contra de él. En cierto modo, no estaba equivocado. El primer fin de semana de diciembre, los Malfoy llegaron según lo previsto. Todos conocían el verdadero propósito de la visita. Malfoy estaba allí en nombre de Voldemort, para averiguar cuál era la postura de la casa Black. Abraxas Malfoy tenía 55 años, lucía impecablemente arreglado y su cabello gris plateado estaba recogido cuidadosamente en la nuca. Vestía túnicas de color verde oscuro, con los puños bordados con intrincadas serpientes de plata. Sostenía en la mano un bastón de ébano, cuya empuñadura estaba adornada con un ópalo oscuro que brillaba con destellos verdes. Walburga, te ves muy bien, dijo con suavidad. Orión, ha pasado tiempo. ¿Cómo va tu trabajo con el Wizengamot? Orión se sentó a la cabecera de la mesa, con un tono sereno. Todo sigue igual. ¿Y usted, señor Malfoy? Se mantiene ocupado. Abraxas alzó su taza de té y sopló suavemente sobre la superficie. Pensando en el futuro. El futuro del mundo mágico y nuestro lugar en él. Lucius no estaba presente. Regulus supuso que se estaba preparando para algo más importante. Quizás su ingreso formal en los mortífagos o su participación en el círculo íntimo de Voldemort. El señor oscuro tiene a la familia Black en alta estima, dijo Abraxas, yendo directo al grano. Entre los 28 sagrados, vuestro linaje es el más antiguo, el más puro y el más firme. ¿Firme? Preguntó Orión. Para preservar la tradición. Abraxas dejó su taza. Muchas familias vacilan ahora. Los Potter se relacionan abiertamente con los nacidos de Muggles. Los Weasley son prácticamente un símbolo de traición a la línea de sangre. Los Longbottom son de sangre pura, sí, pero débiles. Solo los Black se han mantenido fieles. El señor oscuro cree que una familia así merece el lugar que le corresponde en el nuevo orden. Walburga se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tiene el señor oscuro planes específicos? La voz de Abraxas se elevó con entusiasmo. Restauración. Purgar la debilidad del Ministerio de Magia. Reconstruir la autoridad del Wizengamot. Estandarizar la educación mágica.
Lo más importante es establecer un liderazgo de sangre pura y devolver al mundo mágico su orden legítimo. Ambicioso, dijo Orión. Visionario, corrigió Abraxas. El Señor Oscuro no solo posee ambición, sino también poder, conocimiento y la determinación de remodelar la realidad. Ya ha reunido a partidarios que comparten su ideario. Los Lestrange, los Nots, los Carrow y todos los demás han declarado su apoyo. ¿Apoyar qué? La voz de Sirius interrumpió. Walburga frunció el ceño. Sirius, cuando los adultos hablan, lo pregunto con toda sinceridad, dijo Sirius, mirando fijamente a Abraxas. ¿Apoyarlo en qué? ¿En matar gente? ¿En perseguir a los nacidos de mugles? ¿En convertir a todos en sus esclavos? Sirius. La voz de Walburga se volvió más aguda. Abraxas alzó una mano, deteniéndola. Miró a Sirius sin rastro de enfado. Es bueno que los jóvenes cuestionen, dijo. El Señor Oscuro no busca la tiranía. Busca el orden. En el nuevo orden, cada uno tendrá su lugar. Los magos de sangre pura nacen para liderar el mundo mágico. Los mestizos y los nacidos de mugles pueden servir. A los mugles hay que controlarlos. ¿Con qué derecho? Sirius se puso de pie de un salto, con la voz resonando. ¿Con qué derecho decides quién lidera y quién sirve? Abraxas respondió como si fuera obvio. Por la fuerza. Por milenios de legado. Por la propia elección de la magia. La magia de sangre pura es más fuerte y más estable, y eso es un hecho. No creo que... empezó Sirius. Tu opinión no importa, interrumpió Abraxas con suavidad. Las reglas por las que se rige el mundo no van a cambiar por culpa de un niño de 8 años. Cuando crezcas, cuando hayas visto el caos del mundo mágico, el miedo de los mugles y la persecución de la magia, las familias de sangre pura marginadas, tal vez lo entiendas. ¿Y si nunca lo hago? Replicó Sirius, con una mirada desafiante en los ojos. Entonces tendrás dos opciones, dijo Abraxas con una sonrisa. Aceptar lo que no entiendes y seguir las reglas, o quedar excluido por ellas. La amenaza era manifiesta. Sirius palideció, pero no se echó atrás. Fue entonces cuando habló Regulus. El señor Malfoy tiene razón, dijo con calma. El orden requiere poder para mantenerse. Si los magos de sangre pura poseen realmente un talento mágico superior, entonces que seamos nosotros quienes lideremos crearía una sociedad más estable y fuerte. Todas las miradas se posaron en él. Los ojos de Walburga se iluminaron. La expresión de Orión no cambió. Sirius miró fijamente a Regulus. La sorpresa dio paso a la incredulidad, para luego transformarse en algo herido y distante. ¿De verdad piensas eso? Preguntó Sirius con voz temblorosa, como si lo preguntara por última vez. Regulus sostuvo su mirada. Estoy afirmando un hecho. Si la magia de sangre pura es más fuerte, entonces el liderazgo surge naturalmente. Sirius abrió la boca para replicar de nuevo, con la furia en aumento, pero Walburga se puso de pie bruscamente. Sirius, vete a tu habitación. Ahora mismo. Sirius miró a su madre, luego a su padre, después a su hermano y, finalmente, a Abraxas. Se dio la vuelta y se marchó. Tras su marcha, el ambiente en la habitación se sentía más relajado y la tensión disminuyó. Abraxas volvió a alzar su taza de té. El futuro del mundo mágico no se limita a Gran Bretaña, Europa, América y Asia. La influencia del Señor Oscuro se está extendiendo. Las familias que lo apoyen tendrán la oportunidad de participar en la reconstrucción del orden mágico a escala global y obtendrán recursos, conocimiento y poder. Mucho más allá de lo que el ministerio puede ofrecer. Regulus casi sintió ganas de burlarse. La ambición de Voldemort realmente no conocía límites. Orden mundial, cuando ni siquiera pudo garantizar el control de Gran Bretaña. Tras un instante, Orión habló. Necesitamos tiempo para reflexionar. Abraxas se levantó. Por supuesto. El Señor Oscuro nunca impone lealtad. Habrá una pequeña reunión en Wiltshire el mes que viene. Unas cuantas familias afines intercambiarán opiniones. Si a los Black les interesa, puedo invitarlos. Walburga miró a su marido con esperanza en los ojos. Orión asintió. Lo consideraremos. Una vez que Malfoy se marchó, Walburga se volvió inmediatamente hacia Orión. Debemos asistir. Abraxas tiene razón. Esta es una oportunidad. La casa de Black debe liderar en la nueva era. Walburga, interrumpió Orión, con la voz cargada de cansancio. Necesitamos precaución. Todo suena ideal, pero ¿cuál es el precio? Entre esos elementos débiles que quiere eliminar podrían figurar nuestros amigos. Incluso nuestra familia. Andrómeda ya no es de la familia, dijo Walburga con frialdad. Y Sirio. Si su rebelión continúa, entonces déjenlo ir.
La voz de Walburga se alzó bruscamente. La casa de Black no necesita un hijo rebelde. Tenemos a Regulus. Se volvió hacia su hijo menor, con los ojos brillantes de emoción. Hoy has hablado muy bien. Pensando en el bien común. Así es como debe ser un heredero de la casa de Black. Regulus bajó la cabeza. No respondió. En el laboratorio del ático, Regulus no encendió ninguna lámpara. Se sentó en la oscuridad, reviviendo la tarde. Las palabras de Abraxas contenían varias verdades fundamentales. La influencia de Voldemort ya se había extendido más allá de Gran Bretaña, adquiriendo un carácter global. Tentó a las familias de sangre pura con visiones de un orden futuro, con promesas de poder y recursos. Y entre sus métodos se incluía algo llamado purga, una palabra suave para referirse a la violencia desenfrenada. Solo Regulus sabía cómo iba a terminar esto. Voldemort caería. Ese desenlace era inevitable, aunque estuvo condicionado por innumerables coincidencias a lo largo del camino. Regulus necesitaba fuerza. Capítulo 8, Ecos del Universo Primavera de 1969. Regulus cumplió 8 años. La habitación orientada al este en el tercer piso del número 12 de Grimmauld Place se convirtió oficialmente en su dormitorio y estudio. Orión le había dado más espacio. Una pared entera de estanterías. Un pesado escritorio de roble. Una ventana que dejaba entrar el sol de la mañana. Pero el lugar al que Regulus realmente quería llegar se encontraba mucho más adentro de la casa. Al final del pasillo de la cocina había un trastero que permanecía cerrado con llave todo el año. Walburga contó que estaba lleno de objetos inservibles, reliquias de familiares que habían fallecido al caer del árbol. No se podían destruir, pero tampoco se podían exhibir. Entre ellas se encontraban las pertenencias de Alpard Black, que fueron selladas en 1960. Alpard había sido repudiado unos años antes. Le gustaban los objetos mugles. Los coleccionaba y solía mostrarse muy amigable con los mugles. Regulus solo había oído su nombre en las maldiciones de Walburga. Tras varios años de estudio, Regulus finalmente logró romper los encantamientos protectores de la puerta. No se trataba de un simple hechizo para abrirla. En el interior no había ningún artefacto mágico. Solo objetos mugles. Una vieja radio de válvulas. Varios ejemplares de National Geographic de 1950. Una pila de The Times. Y algunos cuadernos de tapa dura. Le llevó 2 días reparar la radio. Cuando finalmente la corriente eléctrica fluyó a través de los tubos, estos brillaron con una luz naranja cálida. Un silbido estático emanaba del altavoz. Regulus giró lentamente el mando de afinación, hasta que surgió una voz. Esto es la BBC, trayéndoles las noticias. La NASA ha anunciado que la misión Apolo 10 ha completado con éxito una órbita lunar, ultimando así los preparativos para un alunizaje tripulado. Regulus permanecía sentado detrás del escritorio de roble, con una mano apoyada sobre la cálida carcasa de madera de la radio, completamente inmóvil. La luna. Los mugles estaban a punto de ir a la luna. La mayor parte del mundo mágico lo desconocía. O lo sabían y no les importaba. Para ellos, la luna era un disco plateado en el cielo nocturno. Algo para calcular las fases para preparar pociones. Un telón de fondo romántico. A nadie se le ocurría ir allí, porque los magos no lo necesitaban. Tenían magia. Pero ¿podría la magia lograrlo de verdad? ¿Viajes espaciales reales? Él no lo sabía. Lo que sí sabía era que los mugles, utilizando únicamente ciencia e ingeniería, habían logrado algo que los magos jamás habían intentado. Quizás algo que los magos no podrían hacer. ¿Dónde estaba el límite de la magia? Los mugles estaban rompiendo barreras que los magos consideraban infranqueables. Si se combinaban la magia y la ciencia, tal vez se podrían derribar límites aún mayores. Enterró esos pensamientos en lo más profundo de su ser, pero ocupaban un lugar crucial en su mente. 20 de julio de 1969. A altas horas de la noche. Regulus no estaba dormido. Estaba sentado junto a la ventana, con la vieja radio de válvulas en las manos. Se oía estática en la transmisión, pero cada palabra se entendía con claridad. Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha aterrizado. Tras un breve silencio, estalló una ovación. Regulus apretó con más fuerza la radio. Recibido, Tranquility. Te recibimos desde tierra. Hay un grupo de hombres a punto de colapsar. Estamos respirando de nuevo. Tienes autorización para prepararte para la actividad extravehicular. Siguió una larga espera. Sonidos de instrumentos, órdenes y fragmentos de conversación. Ahora estoy al pie de la escalera. Las almohadillas de apoyo de LM solo han penetrado la superficie unos 2 o 3 centímetros, aunque la superficie parece ser de grano muy fino, casi como polvo. Voy a bajar de la escalera ahora.
Otra pausa, más larga. Regulus se puso de pie, caminó hasta la ventana y la abrió. El cálido aire veraniego entró a raudales, trayendo consigo el familiar aroma londinense a humo de carbón y ladrillo. Él levantó la vista. La luna pendía sobre nuestras cabezas, casi llena, con una luz plateada fría y constante. La voz volvió a oírse, ahora más clara, más fuerte. Ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Regulus miró fijamente a la luna. Ese disco de plata. Esa herramienta que los magos usaban para calcular el tiempo de las pociones. Ese símbolo que los poetas adoraban. En ese momento, dos mugles estaban parados sobre ella. En medio de todo lo que parecía inevitable, una conmoción aún lo recorría. Los mugles, con sus vidas cortas, cuerpos frágiles y manos sin magia, habían llegado a la luna. Y los magos, que podían remodelar la realidad, viajar por el espacio y vivir durante siglos. ¿Qué estaban haciendo? Luchando por el poder. Perfeccionando maneras de hacerse daño mutuamente. Discutiendo sobre quién tenía la sangre más pura. Maldiciéndose unos a otros por una autoridad imaginaria sobre una pequeña isla. Y él estaba parado en medio de todo. Ese pensamiento hizo que Regulus riera suavemente. Desde que él estaba aquí, las cosas tenían que cambiar. Una tarde de finales de agosto, Regulus encontró a Orión en el estudio. Su padre estaba revisando documentos. El ambiente en el ministerio se había vuelto cada vez más tenso. La actividad de los mortífagos estaba pasando de ser secreta a semipública. Padre, tengo una pregunta. Orión dejó la pluma y se frotó la frente. Continúa. ¿Hasta qué altura puede volar un mago? La pregunta fue abrupta, casi absurda. Orión hizo una pausa. Eso depende del método. La mayor altitud registrada para el vuelo de las escobas es de 15.000 pies. Más allá de eso, el aire se enrarece y respirar se dificulta. Los Thestrals pueden volar más alto, pero hay límites. ¿Por qué lo preguntas? Regulus no respondió. Hizo otra pregunta. ¿Y si alguien quisiera volar más alto? ¿Lo suficientemente alto como para salir de la atmósfera? Orión lo miró fijamente. ¿Por qué querrías abandonar la atmósfera? Solo por curiosidad, dijo Regulus con voz pausada. Los libros mencionan a antiguos magos que intentaron volar al sol o a la luna. Todos fracasaron. Eso es mitología, no historia, corrigió Orión. Los mugles también tienen el mito de Ícaro. La lección es la misma. No hay que extralimitarse. Los magos tienen magia, pero la magia tiene límites. Fuera de la atmósfera no hay aire, ni presión, hay temperaturas extremas y energías desconocidas. Un amuleto de cabeza de burbuja dura solo unas horas. Los amuletos de protección no bloquean ciertos tipos de radiación. La aparición tiene límites de distancia y requiere familiaridad con el destino. Hizo una pausa, observando a Regulus. ¿En qué estás pensando realmente? ¿Sabes algo sobre la radiación? ¿Incluso sobre las condiciones de vacío? Pensó Regulus. Decidió ser honesto. Su padre era alguien con quien podía hablar. Creo que los mugles aterrizaron en la luna este año, dijo Regulus. No tienen magia, pero lo hicieron. Orión permaneció en silencio durante un largo rato. La luz de las velas crepitaba en el estudio. Ya lo sé, dijo por fin. El profeta lo mencionó. Una pequeña nota en un rincón sin importancia. Los editores pensaron que era una artimaña mugle, que no merecía atención. Pero es la luna, insistió Regulus. Para los magos, la luna es solo la luna. Orión se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda a su hijo. Afecta a los hombres lobo, a las pociones, a las mareas. Pero no es un lugar. Nadie quiere ir allí. ¿Por qué? Eso era lo que Regulus no podía entender. Estaba ahí mismo. ¿Por qué nadie lo quería? Orión se giró, con expresión compleja. Porque los magos solo ven magia. La magia está en la tierra, en la vida, en el alma. Las estrellas están demasiado lejos. Demasiado frías. Demasiado desconocidas. No son nuestro dominio. Los dominios pueden expandirse. Tal vez, respondió Orión, volviendo al escritorio. ¿Pero a qué precio? ¿Qué tendrían que sacrificar los magos para explorar las estrellas? ¿Qué riesgos correrían? Y, lo que es más importante, ¿quién lo financiaría? Miró a Regulus. Di lo que realmente piensas. No escondas una pregunta tras otra. Regulus respiró hondo. Pienso que si los magos dedicaran la energía que gastan en luchas de poder, en la investigación de la magia oscura, en obsesionarse con la gloria de la sangre pura, a algo más, a explorar el universo, ¿hasta dónde podríamos llegar? Orión no respondió de inmediato. Se sentó con los dedos entrelazados. Muy lejos, dijo tras una larga pausa.
Pero solo si la sociedad mágica resuelve primero sus propios problemas. Voldemort está sembrando el caos. El ministerio es débil y evasivo. Las tensiones entre sangre pura y mestizos aumentan. En tiempos como estos, nadie mira las estrellas. Pero tal vez las estrellas sean la solución, dijo Regulus. Si nuestra perspectiva fuera lo suficientemente amplia como para que los conflictos de la Tierra parecieran insignificantes, tal vez podríamos superarlos. Orión rió suavemente. Cansado. Amargo. Idealismo, dijo sin piedad. Yo tenía pensamientos similares cuando era joven. La realidad es que la gente rara vez se eleva por encima de su nivel. Los magos están atrapados en la Tierra. Atrapados en carne y hueso. Atrapados en estructuras sociales. Entonces su tono se endureció. Y recuerden esto. Ideas como esas son una herejía en el mundo mágico actual. Las familias de sangre pura dirán que te dejas seducir por la tecnología mugle. Los radicales dirán que eres débil. Voldemort dirá que estás distraído. Hasta que seas lo suficientemente fuerte, manténlo oculto. Capítulo 9. Un niño pequeño y un hogar destrozado. 31 de agosto de 1971. La mesa del comedor en el número 12 de Grimmauld Place estaba sumida en un profundo silencio. Mañana, Sirius partiría hacia Hogwarts. Walburga llevaba una semana preparándose para ello. Recuerda, dijo por 10ª vez, representas a la casa de Black. Una vez que subas al tren, siéntate en el vagón de Slytherin. No te relaciones con esos. No voy a ir a Slytherin. Sirius no alzó la voz. Walburga se quedó paralizada, con el cuchillo y el tenedor suspendidos en el aire. ¿Qué dijiste? No voy a ir a Slytherin, repitió Sirius, con la mirada fija en su cordero asado. Voy a ir a Gryffindor. En la mesa quedó un silencio sepulcral. Incluso los retratos ancestrales en las paredes dejaron de susurrar. Phineas Nigellus miraba fijamente fuera de su marco, con los ojos muy abiertos y la boca abierta como un pez que jadea en busca de agua. Orión dejó lentamente su copa de vino. El sombrero seleccionador tiene en cuenta los deseos del estudiante, pero también valora su linaje y sus rasgos de personalidad. Durante 500 años, los Black han sido seleccionados para Slytherin. Entonces seré yo quien lo rompa, dijo Sirius con terquedad. No quiero pasar 7 años con un pozo lleno de serpientes. ¿Serpientes? La voz de Walburga comenzó a temblar. Ahí es donde tu familia ha pertenecido durante generaciones. Eso sí que es gloria. Es una jaula. Exclamó Sirius con voz firme. No necesito la gloria de los Black. Solo necesito ser yo mismo. Se volvió hacia Regulo. Su hermano de 10 años parecía tranquilo, cortando un trozo de bistec y llevándoselo a la boca. ¿Y tú? Preguntó Sirius. Irás a Slytherin, ¿verdad? Sé su heredero perfecto, estudia mucho y rinde bien. Espera pacientemente hasta que heredes esta familia podrida. Regulus alzó la vista. Iré a donde pertenezco. ¿Dónde perteneces? Preguntó Sirius riendo. Solo hay un lugar al que pertenece un Black. Las mazmorras de Slytherin, con un montón de lunáticos obsesionados con la gloria de la sangre pura. Disfrútalo, hermanito. Se dio la vuelta y salió del comedor. Walburga se recostó en su silla, con el rostro pálido. La expresión de Orión no cambió, pero su magia se agitaba inquieta. Regulus terminó de comer lo que tenía en su plato. Sabía cómo iba a terminar esto. En la historia original, Sirius fue seleccionado para Gryffindor, siendo el primer Black en la historia en no entrar en Slytherin. También sabía que, a partir de mañana, muchas cosas cambiarían. En la tarde del 1 de septiembre, llegó una lechuza con una carta de Hogwarts. Las manos de Walburga temblaban al abrir el sobre. Recorrió el pergamino con la mirada, y su rostro pasó de pálido a grisáceo. Le temblaban los labios. Luego, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó. Orión la atrapó y tomó la carta. Decía: Sirius Black ha sido seleccionado para la casa Gryffindor. Esa noche, el número 12 de Grimmauld Place parecía una casa de luto. Pero Regulus sabía que esto era solo el principio. A partir del día siguiente, Walburga centró toda su atención en él. Debe ser 10 veces mejor que él, dijo durante el desayuno. No. 100 veces mejor. Debes demostrar que el linaje Black no ha desaparecido. Demuestra que el verdadero heredero está aquí. Regulus asintió. No dijo nada. Esto era exactamente lo que quería. El precio era la partida de Sirius y, finalmente, su ruptura total con la familia. No había alegría en ello, pero era el mejor acuerdo. Se le concedieron nuevos privilegios. Acceso ilimitado a la biblioteca. Permiso para consultar partes de la sección de herencia familiar.
Incluso acceso supervisado a algunas notas experimentales de menor riesgo. Tras la marcha de Sirius, la casa se quedó más silenciosa. Todos los días, Regulus pasaba 4 horas en la biblioteca, 2 horas en el ático y el resto soportando las lecciones de su madre y los exámenes ocasionales de su padre. La práctica de la circulación mágica había traído consigo un cambio real en los últimos 2 años. Su capacidad mágica aumentaba lenta pero constantemente, como cavar un pozo pala a pala. Con el paso de los días, el pozo se hacía más profundo. Fue un trabajo que requirió mucha paciencia. Todas las noches, antes de dormir, Regulus practicaba. Sentada con las piernas cruzadas en la cama, con los ojos cerrados, la respiración pausada y la atención centrada en el interior. Dirigió la magia desde sus extremidades hacia su pecho, y luego de vuelta hacia afuera, estableciendo así un ciclo. Con el tiempo, ya no necesitó imaginarlo. La magia comenzó a fluir por sí sola, siguiendo los caminos que él mismo había trazado. Como un río que encuentra su cauce. Ahora podía hacer que varias plumas trazaran círculos perfectos en el aire, desviándose cada trayectoria menos de 1 milímetro. O bien, provocar que la superficie de un vaso de agua formara intrincados patrones de ondas que se mantuvieran durante largos minutos sin romperse. Esto representó una sincronización entre la magia y la voluntad. Un cambio en la precisión. Y finalmente, la recuperación. Donde antes la práctica intensa exigía largos descansos, ahora hacer circular la magia por su cuerpo aceleraba la recuperación natural. Al igual que estirar los músculos después del ejercicio para favorecer la circulación sanguínea, la magia tenía su propio sistema circulatorio. Desde el otoño de 1971 hasta la primavera de 1972, sus 3 primos comenzaron a relacionarse con él de forma más profunda. Bellatrix visitaba el número 12 de Grimmauld Place con más frecuencia. A los 20 años, ya era una devota seguidora de Voldemort, con un fervor ardiente en sus ojos. El mundo está enfermo, Regulus, le dijo una tarde en el jardín. La inmundicia muggle contamina la magia. Los mestizos diluyen el poder ancestral. El Ministerio de Magia está dirigido por cobardes. Necesitamos una purificación. ¿Una purificación? Regulus la observó mientras cortaba el aire con la mano, como si blandiera cuchillas invisibles. Para eliminar impurezas. Bellatrix sonrió, y esa sonrisa le heló la sangre. El Señor Oscuro nos guiará. Tiene poder, visión, determinación. Cuando tome el control, las familias de sangre pura volverán a estar en la cima. No necesitamos igualdad. Necesitamos un verdadero gobierno. ¿Gobernar sobre quién? Preguntó Regulus, mirando a su prima, sabiendo que se hundiría cada vez más en la locura hasta convertirse en un reflejo del propio Voldemort. No pudo evitarlo. Ni siquiera tenía intención de hacerlo. Todos. Exclamó Bellatrix con entusiasmo. Mugles, mestizos y sangre sucia. Todos encontrarán su lugar. Narcisa era diferente. A los 16 años, cursaba el 6º año en Hogwarts y pertenecía a la casa Slytherin. Bella tiene su propio camino, le dijo Narcisa a Regulus en privado durante una reunión familiar. Tú necesitas el tuyo. Slytherin no es solo fanatismo. También valoramos la inteligencia. ¿Inteligencia? Juicio. Narcisa golpeó suavemente su pastel con un tenedor de plata. Saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Saber quién es útil y quién es peligroso. Saber qué decir y qué ocultar. Ella ofreció consejos prácticos. Ten siempre preparadas 3 excusas. Si te pillan en la calle después del toque de queda, ten 3 razones, adaptadas a diferentes personas. Dile a un profesor que te perdiste en la biblioteca. Dile que perdiste una mascota. Di la verdad a tus amigos, pero solo si son de confianza. Nunca dejes que nadie te entienda del todo. Ni siquiera tu mejor amigo. Guarda al menos un secreto. Los secretos son una ventaja. Los secretos son una armadura. En Slytherin, el valor personal importa más que la amistad. ¿Qué puedes ofrecer? ¿Conocimiento? ¿Recursos? ¿Protección? Descubre tu valía y luego encuentra a quienes la necesiten. Regulus escuchó con atención. Las palabras de Narcisa eran frías, pero reales. Y útiles. Andrómeda era la que menos visitaba, pero la que más le importaba. De las 3 primas, ella era la más amable. A los 17 años, cursaba su 7º año en Hogwarts, y era famosa en toda la escuela por ser diferente. Ella nunca se unió a los grupos de sangre pura. En cambio, debatía sobre criaturas mágicas con estudiantes mestizos y nacidos de mugles, lo que le valió repetidas reprimendas de Bellatrix por manchar el linaje. Cada vez iba menos a Grimmauld Place. Walburga no la recibía con agrado. Su forma de pensar era problemática.
En un día lluvioso de marzo de 1972, Andrómeda encontró a Regulus en su habitación. Me voy, dijo sin preámbulos. ¿A dónde? Me voy de Gran Bretaña. Se sentó junto a la ventana mientras la lluvia dibujaba largas líneas en el cristal. Me caso con Ted. Es de origen mugle. Ya sabes lo que eso significa. Regulus asintió. Su nombre estaba grabado a fuego en el tapiz. La familia ya no la reconocería. ¿Tienes miedo? Preguntó. Sí, dijo Andrómeda con sinceridad. Tengo miedo de perder a mi familia. Miedo de ser rechazada. Miedo de la incertidumbre que me espera, pero me da más miedo quedarme aquí y convertirme poco a poco en alguien que no reconozco. Ella miró a Regulus. Sé que no eres como Sirius. Eres inteligente. Racional. Sabes cómo llegar a un acuerdo. No permitas que el compromiso se convierta en rendición. No dejes que esta familia te absorba. Tienes tu propio corazón. Recuérdalo. Regulus permaneció en silencio durante un largo rato. Gracias, dijo finalmente. Cuídate. Andrómeda se detuvo en la puerta. Y. Si algún día necesitas ayuda, ayuda de verdad, puedes encontrarme. Estaré en Francia. Otro negro se marchaba. Capítulo 10. Crecimiento y expectativas. Julio de 1972. Sirius Black terminó su primer año en Hogwarts y regresó al número 12 de Grimmauld Place. Había cambiado mucho. Se había dejado crecer el pelo y había empezado a usar vaqueros y camisetas de mugles que había conseguido de James Potter. Ya no quedaba nada de la imagen que se suponía que debía tener un auténtico mago de sangre pura. James cree que el Quidditch debería permitir algunos encantamientos de broma inofensivos, dijo Sirius con naturalidad durante la cena. Haría el juego más divertido. Walburga dejó el cuchillo y el tenedor. ¿James? ¿Ese chico de la familia Potter? Si no recuerdo mal, su linaje es aceptable, pero su gusto es excelente, interrumpió Sirius. Al menos hablan como personas normales, en lugar de estar todo el día hablando de gloria, linajes y deber. El ambiente en la mesa se heló. Regulus cortó en silencio el pescado asado que tenía en su plato, mientras observaba a Sirius de reojo. Había algo brillante en los ojos de su hermano. Una luz que nunca había existido en el número 12 de Grimmauld Place. Libertad, tal vez. Regulus lo supo entonces. Sirius ya estaba a medio camino de salir por la puerta. Y luego está Remus, continuó Sirius, como si no se hubiera percatado de la expresión de su madre. Es prácticamente una biblioteca andante. Sabe detalles de la historia de la magia que los profesores nunca se molestan en enseñar. Peter es un poco tímido, pero es un buen chico. Basta ya. Espetó Walburga con voz gélida. No me interesan las nimiedades de tus amigos. ¿Dónde está tu boletín de notas de Hogwarts? Arriba. Aprobé todo. Sobresaliente en vuelo. Defensa contra las artes oscuras fue buena. Sirius se encogió de hombros, completamente imperturbable. Con eso basta. ¿Basta ya? Walburga se puso de pie, con la ira reflejada en su rostro. El heredero de la casa de Black debería sobresalir en todas las materias. Debería ser perfecto. Debería. No soy el heredero, dijo Sirius, poniéndose de pie también y mirándola fijamente. El heredero es Regulus. Lo elegiste hace años, ¿no es así? Miró a su hermano. Regulus sostuvo su mirada y no dijo nada. Míralo, dijo Sirius, señalando a Regulus. Está sentado erguido, cortando pescado como si estuviera preparando una poción. Ya está listo para ser el tipo de Black que buscas. Así que déjame ir. ¿De acuerdo? Se dio la vuelta y salió del comedor. Walburga hizo ademán de seguirla, pero Orión le agarró la mano. Déjalo ir, dijo Orión en voz baja. Hay palabras que, una vez dichas, no se pueden retractar. Él había previsto este día hacía años. Regulus había tenido un papel importante en ello, y Orión nunca había intentado impedirlo. Regulus terminó de cenar y subió las escaleras. Al doblar la esquina, encontró a Sirius apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos de sus vaqueros, mirando fijamente la calle poco iluminada que se veía a través de la ventana. ¿Crees que me he pasado de la raya? Preguntó Sirius sin volverse. Creo que eres feliz, dijo Regulus en voz baja, sacudiendo la cabeza. Sirius hizo una pausa y luego se giró para mirarlo. En Hogwarts soy feliz, admitió. En la torre de Gryffindor siempre hay mucho ruido. Siempre hay alguien haciendo alguna tontería. Siempre hay alguien riéndose. No es como este lugar. Echó un vistazo a su alrededor en el oscuro pasillo. Es como una hermosa tumba. Las tumbas pueden esconder tesoros, dijo Regulus, con una sutil advertencia implícita en sus palabras.
Si sabes buscar. Toda tragedia comienza con una falta de poder. Sirius jamás había pensado en buscar el poder, hasta el día de su muerte. No quiero el tesoro de una tumba, dijo Sirius, sacudiendo la cabeza. Quiero una vida a la luz del sol, aunque sea corta. Miró a Regulus. ¿Sabes qué es realmente ridículo? Los padres de James. Los Potter. Ellos también son de sangre pura, pero no se obsesionan con eso. Les importa si James es feliz. Si ha hecho amigos. Si está aprendiendo cosas que realmente disfruta. No les importa si puede mantener el honor de la familia. Regulus guardó silencio. Sabía que era cierto. La familia Potter podría ser de sangre pura, pero siempre habían sido de mente abierta y normales. Así que ahora tienes una familia, dijo Regulus, dejando entrever un atisbo de emoción. La expresión de Sirius se suavizó. Sí. Lo creo. Entonces su rostro se endureció de nuevo. Pero no lo entenderías. Tú ya elegiste este lugar. Regresó a su habitación. La puerta se cerró suavemente tras él. Regulus permanecía solo en el pasillo, escuchando las quejas lejanas de Walburga a Orión que llegaban desde la planta baja. Lo entiendo. Simplemente no tomaré la misma decisión. Gryffindor es tu hogar. La familia Potter es tu hogar. Pero, ¿cuánto tiempo te protegerá eso? Y cuando llegue el momento, ¿serás capaz de protegerlos a ellos? Cuando Voldemort resurja de verdad. Cuando empiece la guerra. Cuando tus amigos nacidos de Muggles se conviertan en objetivos, contraatacarás. Pero no tendrás el poder. No podrás proteger a nadie. Regulus negó con la cabeza, apartó esos pensamientos y regresó a su habitación. A finales de julio, Orión instaló un sencillo campo de duelo en el jardín trasero para poner a prueba la habilidad práctica de Regulus. Hogwarts no es solo una escuela, dijo. Hay competencia. Conflictos. Luchas latentes. Hay que saber cómo protegerse. Reglas. Solo hechizos no letales. Comienza. Orión no mostró piedad simplemente porque su oponente tuviera 11 años. Alzó su varita y el primer hechizo silencioso de desarme salió disparado, rápido y preciso, directo a la muñeca de Regulus. Regulus no esquivó. No sacó su varita. Levantó la mano izquierda y abrió la palma. El hechizo rojo impactó contra una barrera invisible situada a medio metro de distancia, estallando en chispas plateadas. Un protego silencioso y sin varita. Orión arqueó las cejas. Continuó. Impedimentos. Locomotor mortis. Petrificus totalus. Los hechizos llegaban desde diferentes ángulos, y el ritmo aumentaba progresivamente. Regulus seguía inmóvil. Permanecía en el mismo lugar, con los brazos relajados a los costados, ajustando los dedos solo de vez en cuando. Cada hechizo era interceptado en el último momento. Algunos se desviaban. Otros se dispersaban. Algunos desaparecían por completo. Nunca creó un escudo protector de cuerpo completo. Eso consumía demasiada magia y podía romperse bajo presión constante. En cambio, desplegó múltiples microescudos, formándolos instantáneamente donde era necesario y disolviéndolos con la misma rapidez una vez que habían cumplido su función. 30 segundos después, Orión se detuvo. Estás usando la intención para controlar la magia directamente, dijo, asombrado. Has eliminado por completo el proceso de lanzamiento de hechizos. Su voz, normalmente firme, vaciló. Incluso los aurores de élite rara vez alcanzaban ese nivel de autocontrol. Y su segundo hijo lo hacía con facilidad a los 11 años. Sí, dijo Regulus asintiendo. Sin encantamientos ni gestos, es más rápido y más eficiente. ¿Quién te enseñó? Lo descubrí por mi cuenta, respondió Regulus. En realidad, fue un resultado secundario de su labor de difusión de consejos mágicos. Orión guardó silencio durante un largo rato. Miró a su hijo con una expresión compleja. Sorpresa, orgullo y un atisbo de preocupación. Por fin habló. Eres excepcional, Regulus. Superaste todas mis expectativas. Gracias. Regulus inclinó ligeramente la cabeza. Orión se acercó y le puso una mano en el hombro. Lograrás grandes cosas. Pero en Hogwarts, solo necesitas ser un estudiante excelente. No llames la atención innecesariamente. ¿Entiendes? Lo entiendo, dijo Regulus. Yo controlaré cuanto muestro. Cuando terminó la prueba, Orión lo llevó al nivel más profundo de la bóveda familiar, a una cámara de herencia mucho más secreta. En su interior solo había unos pocos estantes de madera de ébano. Orión sacó 3 objetos. El primero era un anillo familiar. De plata, grabado con el escudo de armas de la familia Black. No era el verdadero anillo del jefe de la casa, sino una réplica. No tiene autoridad como jefe de la casa, dijo Orión, entregándoselo a Regulus.
Pero puede detectar los encantamientos protectores de la familia. Si lo llevas puesto y otro miembro de la familia Black está en peligro de muerte, se calentará. Cuanto más se caliente, mayor será el peligro. Regulus aceptó el anillo y comprendió su significado. No tenía autoridad, pero seguía siendo un símbolo del cabeza de familia. Y los símbolos conllevaban obligaciones. Esa obligación era Sirio. El segundo objeto era un cuaderno mágico. La cubierta era de una especie de cuero negro, cálido al tacto. No tenía cerradura. Solo la sangre negra podía abrirlo. Hecho con sangre ancestral y ritos secretos, dijo Orión. Todo lo que se escribe en su interior se cifra a sí mismo. Solo quien lo escribe puede leerlo por completo. Para cualquier otra persona, aparece como símbolos caóticos. Si alguien intenta abrirlo a la fuerza, el contenido se autodestruye. Fue un permiso tácito. Orión sabía que Regulus estudiaría cosas peligrosas. No lo detuvo. Simplemente le proporcionó una forma más segura de registrarlas. El tercer objeto era un amuleto de meteorito. Un sencillo colgante de plata con una pequeña piedra gris oscura en el centro. La superficie presentaba los patrones de una corteza de fusión. Uno de nuestros antepasados lo trajo del norte, dijo Orión. Dicen que vino del cielo mismo. Han pasado siglos y nadie ha descubierto qué hace. Nunca acumula polvo. Siempre mantiene esta temperatura. Regulus tomó el amuleto. La piedra era suave y ligeramente cálida, como si algo vivo fluyera en su interior. Creo que te sienta bien, dijo Orión. Porque hacia donde miran tus ojos, no es el mismo lugar que al nuestro. Finalmente, su padre le puso una mano en el hombro. Hogwarts es un mundo pequeño, dijo. Pero recuerden esto. Hay mundos más allá de él.